¿Alguna vez has pensado que los grandes héroes de la historia, como Napoleón, son más ficción que realidad? ¿Qué pasaría si te dijera que Tolstói, en su obra maestra Guerra y Paz, nos muestra que la historia es un reflejo mucho más complejo, lleno de matices que los libros convencionales nunca revelan? En este video, vamos a explorar por qué Tolstói desafió la narrativa tradicional y cómo su visión de la historia transforma nuestra comprensión de la vida misma. Prepárate para descubrir por qué Guerra y Paz no es solo una novela, sino una mirada profunda y filosófica a la humanidad. Tolstói dice que los libros de historia son como obras de ficción. Grandes hombres de la historia, como Napoleón, son más como héroes de ficción, creados, moldeados y glorificados por los historiadores. Esa es la premisa principal de la obra maestra de Tolstói, Guerra y Paz. ¿De qué trata? ¿Cuál es la trama? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se considera la mayor novela de todos los tiempos? En este vídeo les contaré todo sobre esta obra maestra. Hola a todos. Gracias por ver este vídeo. Vojna y Mir o Guerra y Paz de León Tolstói, publicado en 1869, es a menudo llamado la mayor novela de todos los tiempos. Todos han oído hablar de ella, pero pocos la han leído y aún menos la han terminado. Sin embargo, el propio Tolstói no la consideraba una novela. ¿Por qué? Porque son 3 libros en uno, combinando historia, filosofía y ficción. Entonces, en este vídeo discutiré los 3 temas. Primero, daré un breve contexto histórico y la motivación de Tolstói para escribir una novela tan grande. En segundo lugar, resumiré la trama principal en 2 partes. En tercer lugar, discutiré el enfoque filosófico de Tolstói sobre la historia. Y, finalmente, les dejaré algunos puntos de análisis y una cita interesante al final. Así que tomen su café y siéntense. Déjenme llevarlos de vuelta a Rusia en 1812, cuando el ejército francés de Napoleón, de 400.000 hombres, marchaba hacia Moscú. Después de ver esto, sabrán prácticamente todo lo que necesitan saber sobre la obra maestra de Tolstói, una novela monumental de 1.200 páginas, con casi 600 personajes, llena de digresiones filosóficas y estrategias de guerra. Contexto histórico. Antes de resumir la novela, permítanme darles un pequeño contexto histórico. Catalina la Grande, quien gobernó Rusia de 1762 a 1796, hizo del francés el idioma oficial de la corte, de modo que la mayoría de la nobleza rusa hablaba francés. Aquí está la ironía. Napoleón no necesitaba invadir Rusia, porque quienes gobernaban Rusia eran todos francófonos. Los aristócratas rusos amaban la cultura francesa e incluso leían literatura francesa. De hecho, se podría decir que la invasión de Rusia por parte de Napoleón impidió que la cultura francesa floreciera en Rusia. En su lugar, cimentó aún más la cultura y el nacionalismo rusos. El personaje principal de Tolstói en Guerra y Paz es un francófilo con nombre francés, Pierre, un ruso educado en Francia. Así que Tolstói estaba haciendo un punto aquí. En la década de 1860, cuando Tolstói tenía poco más de 30 años, mientras visitaba París, conoció a Víctor Hugo, quien acababa de publicar su obra maestra, Los Miserables, a menudo llamada la mayor novela francesa de todos los tiempos. Así, al regresar a Rusia, Tolstói, recién casado y ansioso por escribir algo grande y espectacular, se instaló detrás de una mesa en su gran finca rural de Yasnaya Poliana para escribir una gran novela, tan ambiciosa como Los Miserables de Víctor Hugo o La Comedia Humana de Balzac, o La Cristalización de Stendhal, o El transcurso de los acontecimientos. Tolstói quería entender Rusia, especialmente lo que llevó a la emancipación de los siervos en 1861, cuando 31 millones de rusos fueron súbitamente libres. Tolstói sabía que este evento tenía sus raíces en la década de 1820, especialmente en la revuelta decembrista de 1825, cuando los aristócratas se rebelaron contra el zar, pero fracasaron. Entonces, Tolstói pensó que para entender la década de 1820 tenía que mirar lo que había sucedido antes, la victoria rusa de 1812 sobre Napoleón. Para entender eso, tuvo que retroceder nuevamente a 1805, cuando Napoleón derrotó decisivamente a los rusos y austríacos en la batalla de Austerlitz en 1805. Así que Guerra y Paz comienza en 1805 y termina en la década de 1820. Inspirado por la literatura francesa,
Tolstói se propuso escribir sobre las guerras franco-rusas. Cuando Tolstói comenzó a escribir sobre las guerras napoleónicas, se dio cuenta rápidamente de que había muchos registros sobre el liderazgo militar y político, o sobre las personas en el poder, pero no tanto sobre los campesinos o soldados que realmente lucharon en las guerras. Aquí surgió la percepción de Tolstói de que los historiadores tienden a ficcionalizar la historia al concentrarse en unos pocos personajes principales, mientras olvidan a las personas que luchan. ¿Por qué? Por la misma razón que los novelistas tienden a crear el menor número posible de personajes por una cuestión de simplicidad. Así, Tolstói formó su propia teoría de la historia. Los libros oficiales de historia son versiones ficcionalizadas de la historia porque se enfocan solo en reyes y generales, en otras palabras, héroes ficticios. Tolstói creía que estos llamados héroes históricos, como Napoleón, no pudieron haber cambiado el curso de la historia por sí solos, sino que fue toda la sociedad, desde quienes luchaban en las trincheras, los campesinos que producían la comida, los agricultores que alimentaban a los caballos y las mujeres que cuidaban a los niños, quienes contribuyeron a los eventos históricos. Pero los historiadores casi nunca mencionan a los millones de soldados o a los hombres y mujeres comunes. Aquí hay una cita. El movimiento de las naciones no es causado por el poder, ni por la actividad intelectual, ni siquiera por la combinación de ambos, como los historiadores han supuesto, sino por la actividad de todas las personas que participan en los eventos, y que siempre se combinan de tal manera que aquellos que tienen la mayor participación directa en el evento asumen la menor responsabilidad y viceversa. Para ilustrar la teoría de Tolstói, permítanme darles un ejemplo. La razón por la cual los políticos rompen sus promesas es muy simple. Son incapaces de implementar cambios. Por lo tanto, es ridículo decir que la historia ocurrió por causa de estos hombres en la cima. Tolstói dice que al observar una locomotora de vapor, los historiadores tienden a concentrarse en el humo e ignorar el resto. Por ejemplo, los libros de historia de Will Durant están titulados en honor a un individuo por una cuestión de simplicidad y claridad. Al centrarse en estos líderes, los historiadores les otorgan una especie de poderes de superhéroe. Para Tolstói, la historia es sobre un pueblo entero, no algunos héroes individuales que son colocados en un pedestal por los historiadores. Aquí hay una cita. Hay dos lados en la vida de cada hombre, su vida individual, que es tanto más libre cuanto más abstractos son sus intereses, y su vida elemental de colmena, en la que inevitablemente obedece las leyes establecidas para él. El hombre vive conscientemente para sí mismo, pero es un instrumento inconsciente en la realización de los objetivos históricos y universales de la humanidad. Una acción realizada es irrevocable, y su resultado, coincidiendo en el tiempo con las acciones de millones de otros hombres, adquiere un significado histórico. Cuanto más alto está un hombre en la escala social, cuantas más personas estén conectadas a él y cuanto más poder tenga sobre los demás, más evidente es la predestinación y la inevitabilidad de todas sus acciones. Tolstói era un gran admirador de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo francés que creía que los seres humanos, en su estado innato, son buenos, pero la sociedad los corrompe, y él decía que los humanos nacen libres, pero en todas partes están encadenados. Pero también utiliza la noción hegeliana de que somos producto de nuestro tiempo. Una abeja reina no determina el curso de una colmena, sino que es esclava de sus reglas, al igual que las abejas obreras. Cita, la historia, es decir, la vida inconsciente y general de colmena de la humanidad, usa cada momento de la vida de los reyes como una herramienta para sus propios propósitos. Así, Tolstói se propuso escribir una historia ficticia centrada en aquellas personas que en su mayoría son ignoradas por los historiadores. Esta es la revolución copernicana de Tolstói. Él usa la ficción para contar la verdadera historia de las guerras napoleónicas, lo cual es irónico. Combina la historia militar, social, emocional y existencial de ese período. Entonces, Guerra y Paz de Tolstói es una novela, un libro de historia y también una meditación sobre la vida. Hay un dicho que dice que la historia la escriben los vencedores, pero la literatura se escribe sobre los marginados, que son ignorados por los libros de historia. Para dejar claro su punto de vista, Tolstói trata a todos sus personajes como personas reales, con defectos y cualidades redentoras, que cometen errores, olvidan cosas y a menudo se contradicen, por lo que realmente los ves como personas genuinamente reales. Pero el único personaje
el tipo del que los historiadores pasan más tiempo hablando, es retratado por Tolstói de forma casi caricaturesca, el señor Napoleón, solo para burlarse de los libros de historia. O tal vez Tolstói despreciaba a Napoleón por invadir su país, o porque era un hombre bajo. El propio Tolstói era un hombre alto y corpulento. Incluso su apellido, Tolstói, en ruso significa gordo o grueso. Pero debo ser justo, Tolstói no muestra prejuicios contra los franceses, así que en ese sentido es un verdadero universalista. Así que Napoleón, el superhéroe de los libros de historia, es caricaturizado en Guerra y Paz, mientras que otros personajes, que no aparecen en los libros de historia, son retratados como humanos reales por Tolstói. Bien, ahora voy a resumir Guerra y Paz de Tolstói. Este resumen se presenta en dos partes. Cada parte cubre aproximadamente la mitad de la novela. Resumen, parte 1. El trasfondo histórico de Guerra y Paz son las guerras napoleónicas de 1805 y 1812. Pero la historia principal trata sobre 5 familias nobles rusas en el periodo de unos 15 años antes y después de la invasión de Rusia por Napoleón en 1812. Las familias son los Besukov, los Bolkonsky, los Rostov, los Kuragin y los Drubetskoy. Bien, ¿quién es el protagonista de Guerra y Paz? Toda la filosofía de Tolstói se basa en la importancia de los grupos, no en los héroes individuales. Pero voy en contra de Tolstói debido a restricciones de tiempo y digo que, de los 600 personajes, 3 son muy importantes en la novela. Napoleón no es uno de ellos. El primer personaje principal es el conde Pierre Besukov, un ruso educado en Francia. De ahí el nombre Pierre, pero es un ruso algo torpe que se asemeja y representa al propio Tolstói y su forma de pensar. Entonces, si tuviéramos que elegir a un protagonista en Guerra y Paz, sería Pierre. La segunda personaje importante en la novela es Natasha Rostova, a quien conocemos en 1805, cuando tenía 13 años, y luego ya es una mujer adulta. Representa a la mujer rusa apasionada y espontánea, llena de vida y energía. El tercer personaje importante es el príncipe Andrei Bolkonsky, quien tal vez sea el más ruso de los personajes masculinos. Es un intelectual algo nihilista que representa el pesimismo ruso, así como el coraje de no temer a la muerte. Es quizás el personaje que Tolstói quería ser. A pesar de ser una persona muy racional, posee ese valor ruso de valentía. El príncipe Andrei representa el lado racional de Tolstói, mientras que Pierre representa el lado irracional, indeciso e impresionable que no tiene claridad de pensamiento y flota hasta encontrar una ancla entre los masones y también Natasha. Así, el príncipe Andrei es el Apolo, el hombre de la razón, y Pierre es el hombre dionisíaco de la emoción impulsiva. Pierre es un forastero porque es un hijo ilegítimo y torpe, por lo que se puede decir que, mientras que los libros de historia son sobre los vencedores, la ficción es sobre los marginados. Pierre no se siente en casa en Rusia porque fue educado en Francia y ve a Napoleón como un héroe. Claro, más tarde es transformado por Tolstói. Bien, estamos en 1805 en San Petersburgo en una soirée, una reunión social de la alta sociedad rusa que incluye príncipes y princesas, condes y todo tipo de personas, donde conocemos a 2 de los personajes principales. Pierre, cuyo padre rico, el conde Besukov, está al borde de la muerte, está a punto de heredar una buena suma de dinero, por lo que se vuelve bastante popular entre todos. Está en San Petersburgo para encontrar un trabajo, pero su educación extranjera y su personalidad extraña dificultan que encuentre empleo. Escucha a los demás hablar de todo tipo de tonterías, pero él solo escucha. Su mejor amigo, el príncipe Andrei Bolkonsky, que se ha casado recientemente, se queja de su esposa y está cansado de la vida en San Petersburgo. Aquí Tolstói se basa en su propia vida, estando casado pero no satisfecho con la vida. Por cierto, a pesar de amar a su esposa, Tolstói tuvo un matrimonio muy infeliz. En ese entonces, el matrimonio se veía como un camino eterno hacia la felicidad, pero, por supuesto, sabemos que la expectativa idealizada puede dejarte decepcionado y a veces en una crisis existencial. Entonces, el príncipe Andrei, infeliz en casa, decide unirse al ejército junto al príncipe Mikhail Kutuzov, el principal general ruso que derrotó a Napoleón en 1812. Hasta ahora hemos hablado sobre personas de 2 familias, los Besukov, representados por Pierre, y los Bolkonsky, por el príncipe Andrei. Ahora la acción se traslada a Moscú, la antigua capital de Rusia. San Petersburgo representa la nueva Rusia europea,
un poco más fría por estar más al norte, pero también por ser más occidentalizada y formal, por lo tanto, algo falsa y llena de hipocresía. Moscú, sin embargo, todavía tiene el encanto de la vieja Rusia, lleno de calidez y simpatía. En Moscú encontramos a nuestra tercera familia en guerra y paz, los Rostov, principalmente el conde Ilya, su esposa Natalia y sus 4 hijos, uno de los cuales es nuestra principal protagonista femenina. Su hija de 13 años, Natasha, una niña muy espontánea y vivaz, está enamorada de Boris, un chico de otra familia llamada Drubetskoy, nuestra cuarta familia en la novela. Boris está a punto de unirse al ejército ruso para luchar contra Napoleón. La adolescente Natasha sigue siendo uno de los personajes más importantes de la novela. Ella representa una especie de mujer rusa llena de energía y pasión que baila como una loca, pero no le importa. De hecho, se enamora de varios hombres a lo largo de la novela, es decir, de los 2 principales personajes masculinos, Pierre y el príncipe Andrei. Más adelante, se convierte en una esposa y madre muy cariñosa. Algunos criticaron a Tolstói por domesticar su carácter salvaje, pero la vida y el envejecimiento te domestican, no importa cuán salvaje seas. La escritura de Tolstói siempre permanece fiel a la vida. Mientras estamos en Moscú, la guerra ocurre en algún lugar lejano. Todavía no se oye el disparo, pero está sucediendo en el frente occidental. Es importante señalar que todas estas familias se conocen y tienen algún tipo de conexión. Los aristócratas en todos los países se quedaban con su propio tipo de gente, así que es un mundo pequeño, por así decirlo. El príncipe Andrei, el personaje más pesimista y más ruso, cansado de su matrimonio, deja a su esposa embarazada, Lise, sola para unirse a la guerra contra los franceses. Más tarde, su esposa moriría en el parto, y él mismo sería herido en la guerra. La acción se traslada al campo de batalla, la batalla de Austerlitz de 1805, en la que Napoleón infligió una gran derrota a los rusos y austriacos. Aquí también vemos a Napoleón por primera vez a través de los ojos del príncipe Andrei, cuando éste es herido y capturado por el ejército francés. Andrei, como todos los jóvenes de ese período, estaba fascinado por el personaje de Napoleón, como los superhéroes de hoy. Aquí Tolstói deja claro lo ficticio que se ha vuelto Napoleón. Tendido en el suelo, Napoleón pasa. Aquí hay una cita. Tan insignificantes le parecían en ese momento todos los intereses que absorbían a Napoleón. Tan mezquino le parecía su propio héroe con su insignificante vanidad y alegría en la victoria, comparado con el cielo alto, justo y bondadoso que había visto y entendido. Esto me recordó a la novela En busca del tiempo perdido de Proust, cuando Marcel va a Venecia. La acumulación y la expectativa son aplastadas cuando ve la propia Venecia. Aquí, Tolstói nos dice que las figuras históricas no son tan grandes o heroicas como nuestra imaginación las hace parecer. En esencia, la historia es una obra de ficción, porque Napoleón se convierte en algo más grande porque nos hacen creer que era más grande de lo que realmente era. Tolstói continúa. Mirando a los ojos de Napoleón, el príncipe Andrei pensó en la insignificancia de la grandeza, en la insignificancia de la vida que nadie podía entender y en la aún mayor insignificancia de la muerte, cuyo significado nadie vivo podía entender o explicar. Resumen, parte 2. Bien, nuestra primera gran batalla histórica ha terminado con los franceses logrando una victoria decisiva contra los rusos y austriacos. Ahora se acerca la segunda y más importante batalla, pero por ahora basta de guerras. Nos trasladamos a Moscú nuevamente con Nikolai Rostov, el padre de Natasha. Tolstói nos habla de algunos romances que florecen entre los jóvenes aristócratas rusos. Los hombres proponen y las mujeres rechazan. Los padres quieren casar a sus hijos con otros más ricos por razones prácticas. Pero ya conoces a los jóvenes. Son estúpidos cuando se enamoran con el corazón, no con la cabeza. Así que el tema del amor, el matrimonio y el dinero aparece mucho. Hablando de dinero, nuestro peculiar personaje principal, el conde Pierre, finalmente ganó la lotería. Recibió una gran cantidad de dinero como herencia. Ahora todos quieren ser sus amigos, y todas las mujeres quieren casarse con él. Es el mayor premio en Moscú, pero para Napoleón o para los franceses, Moscú es el verdadero premio. Pero más sobre eso más adelante. Con mucho dinero, Pierre gana confianza y encanto. Finalmente se casa con Hélène Kuragina, que pertenece a nuestra quinta familia en guerra y paz, los Kuragin. Ella es muy hermosa, pero algo liberada sexualmente y promiscua. Por supuesto, ella está tras el dinero de Pierre y no lo ama. También hay un rumor de que pudo haber tenido una relación incestuosa con su propio hermano, Anatole Kuragin, un mujeriego borracho.
Posiblemente también tuvo un romance con otro hombre llamado Fyodor Ivanovich Dolokhov, un jugador psicópata. Estamos en Rusia, así que ya sabes lo que sucede. Hay un duelo, por supuesto. Pierre contra Dolokhov. Pierre hiere a Dolokhov en el duelo. Esta experiencia transforma a Pierre en un filósofo. En todas las novelas rusas, los duelos son el evento más transformador en la vida de un personaje. O mueres, te hieres, o toda tu visión de la vida cambia. Pierre ya no está interesado en su esposa, Hélène, sino que busca encontrar el sentido de la vida y cómo ser un buen hombre. Entonces, ¿qué hace? Se une a los masones y se convierte en pacifista. El propio Tolstói era pacifista, e incluso se dice que influyó en Mahatma Gandhi, el mayor pacifista del siglo XX. Al mismo tiempo, su amigo, el príncipe Andrei, regresa de la guerra, herido físicamente, pero ahora también psicológicamente dañado porque su esposa abandonada murió durante el parto, de lo cual él se culpa y como resultado se ha vuelto aún más nihilista y pesimista sobre la vida. También es importante señalar que su superhéroe, el señor Napoleón, no era más que un personaje decepcionante. Ahora los dos hombres problemáticos, Andrei y Pierre, necesitan algo de consuelo. Quiero decir, consuelo femenino. Hélène finalmente convence a Pierre para que la acepte de nuevo. El príncipe Andrei, ahora viudo, se enamora de la animada Natasha Rostov. Cuando llega el amor, el nihilismo sale por la ventana. Lo mismo ocurrió en Padres e hijos de Turgenev, pero el padre de Andrei le dice que los Rostov no son buenas personas. También es importante señalar que los Rostov, a pesar de su pompa, están un poco faltos de dinero. El padre de Andrei le dice que si quiere casarse con ella, debe esperar un año para ver si todavía la ama. Andrei, siendo un hombre sensato, piensa que es un buen consejo, así que le dice a Natasha que necesita tiempo, pero también le dice a Natasha que ella es libre de no esperarlo. Eso es lo que ella hace. Mientras Andrei espera, la enérgica y joven Natasha tiene algunas aventuras románticas aquí y allá, e incluso considera huir con Anatol Kuragin, un hombre hedonista que adora a las mujeres y el vino, que supuestamente incluso tuvo relaciones con su hermana, Hélène, esposa de Pierre. Hay más rechazos e intrigas sucediendo entre la nobleza rusa. Incluso Pierre, nuestro filósofo, se enamora de Natasha. Su energía es contagiosa. Cuando Andrei se entera de las transgresiones de Natasha, queda profundamente herido. Pero siendo un hombre racional y maduro, cura sus heridas en silencio como un animal herido, sin hacer una escena al respecto. Se marcha al frente de batalla. Los hombres luchan en guerras por dos razones: con la esperanza de conseguir una mujer al salir victoriosos o para escapar de un desamor. El desamor de Andrei lo hace aún más decidido a ir a la guerra. He hablado de esto en mi video sobre George Orwell, que los conflictos nos dan un propósito profundo en la vida. Cuando te sientes vacío por dentro, inmediatamente buscas conflictos fuera. Andrei tiene el corazón roto por los errores juveniles de Natasha, así que se va a la batalla. Pierre, sin embargo, vive una vida tranquila, por lo que se siente muy vacío. Los seres humanos necesitamos una batalla, una lucha o un conflicto para mantenernos o darnos un propósito. Ni siquiera unirse a los masones ayudó mucho a Pierre. Entonces, ¿qué hace? Se enamora de Natasha, una mujer que rompió el corazón de su mejor amigo. Los humanos siempre necesitamos un poco de drama y caos en nuestras vidas, ¿no es así? En las novelas de Tolstói, enamorarse es como ir a la guerra. Incluso el matrimonio, que se supone que es pacífico, feliz y tranquilo, en realidad es conflicto, contradicciones y a menudo caos. Mientras la alta sociedad rusa está absorta en sus propias batallas románticas, Napoleón quiere toda Moscú, toda Rusia. La guerra se está acercando. Pierre, nuestro filósofo, conecta algunos puntos sobre Napoleón siendo el anticristo, y decide que es hora de ayudar a su país, la madre Rusia. Entramos en la batalla de Borodino, la batalla más decisiva en guerra y paz, así como en los libros de historia. La violencia es terrible. Cuerpos muertos por todas partes. De hecho, Tolstói usó su propia experiencia personal luchando en la guerra de Crimea de 1850 como artillero y soldado de primera línea, por lo que las escenas son extremadamente vívidas y reales. Incluso el mejor amigo de Pierre, el príncipe Andrei, también está entre las víctimas. Su sacrificio simboliza el coraje y la valentía de los soldados rusos en la defensa de su país. Pero también, a nivel personal, logra perdonar a Anatol Kuragin por intentar huir con Natasha a sus espaldas.
Esta es una escena muy conmovedora, ya que Andrei muestra una vez más que es el hombre más grande en guerra y paz, incluso más grande que Napoleón, porque perdona a su enemigo. Es importante señalar que Andrei está herido, pero muere más tarde bajo el cuidado de su amada Natasha, cuya traición perdona, pero al igual que con su inclinación nihilista inicial, pierde la voluntad de vivir. Cita: pero en el instante en que murió, el príncipe Andrei recordó que estaba durmiendo y, en el mismo instante en que murió haciendo un esfuerzo, despertó. Sí, fue la muerte. Yo morí y desperté. Sí, la muerte es un despertar. Aquí Tolstói dice que la vida es un sueño y la muerte es como despertar de ese sueño, lo cual es muy hermoso y doloroso a la vez. El ejército ruso finalmente detuvo el avance francés, pero decide una retirada táctica para permitir que los franceses marchen sobre Moscú. El ejército francés de Napoleón con sus aliados, principalmente los polacos, era el ejército más sofisticado de la época. El ejército ruso, sin embargo, era una especie de grupo de campesinos en ruinas. La diferencia era que luchaban por una causa genuina, defendiendo su país. De hecho, el general Kutuzov a menudo confiaba en el instinto y la intuición. En un momento, al prepararse para la batalla, sus hombres le preguntan cómo prepararse, y él les dice que duerman bien. El enfoque de Kutuzov es seguir el flujo como el viento, casi místico. Napoleón representa la modernidad, actuando como una máquina, mientras que Kutuzov representa el flujo de la naturaleza. Aquí hay una cita. Por largos años de experiencia militar, sabía, y con la sabiduría de la edad comprendió, que es imposible para un hombre dirigir a cientos de miles de otros que luchan contra la muerte. Y sabía que el resultado de una batalla no lo deciden las órdenes de un comandante en jefe, ni la posición de las tropas, ni el número de cañones o de muertos, sino por esa fuerza intangible llamada espíritu del ejército, y él vigilaba esa fuerza y la guiaba hasta donde estaba en su poder. Antes de abandonar la ciudad, los rusos deciden quemar Moscú. Si no podemos tenerla, tampoco queremos que los franceses la tengan. Napoleón finalmente entra en Moscú, una ciudad convertida en cenizas. La mayoría de la gente se había ido, pero Pierre se quedó. Tiene un plan un poco loco. Su plan es apuñalar al mal en los ojos, es decir, quiere asesinar al propio Napoleón, pero se distrae de su gran misión. Al intentar ser un héroe y salvar a una chica armenia de unos ladrones, es capturado por los franceses y su plan de asesinato se frustra. Los franceses casi lo ejecutan, pero es perdonado en el último minuto. Mientras está en cautiverio, se hace amigo de un campesino ruso, Platón Karataev, que simboliza la honestidad, integridad y simplicidad rusas. Para Tolstói, la inocencia es mejor que la inteligencia. Los campesinos están conectados a la tierra, tan cerca de la naturaleza, por lo que tienen esa honestidad e integridad cruda que la nobleza rusa había perdido. Esto me recordó la transformación de Dostoyevski en Prisión en Siberia, cuando entró en contacto con los rusos comunes, de quienes casi se enamora y pasa el resto de su vida defendiéndolos. Aquí Tolstói une a los campesinos rusos con los aristócratas. Tolstói pinta un cuadro irónico aquí. Pierre, en la prisión, encuentra una especie de libertad espiritual que le faltaba afuera. El incendio de Moscú tal vez haya sido un golpe de genialidad táctica porque los franceses no pudieron sobrevivir al crudo invierno en una ciudad de cenizas. Así que no tuvieron otra opción más que retirarse. Cuando tus espaldas están contra tu enemigo, eres más vulnerable. Los rusos encontraron la oportunidad de atacarlos, desgastando su ejército. Napoleón regresa a Francia con el rabo entre las piernas, humillado, pero lo más importante, perdió casi 400.000 hombres. ¿Para qué? Para nada. Mientras está en manos del ejército francés, mientras se retiran de Moscú, Pierre presencia las terribles tragedias de la guerra e incluso su nuevo mejor amigo, Platón, es asesinado a tiros por los franceses. Sin embargo, el propio Pierre tiene suerte y es rescatado por los soldados rusos. Regresa a casa para descubrir que su esposa murió por una sobredosis de drogas. Su mejor amigo, el príncipe Andrei, también está muerto. Ahora viudo y sin amigos, ¿qué hace? Encuentra el amor. Reaviva sus sentimientos románticos con Natasha y se casan. Hay 2 epílogos en Guerra y Paz. Uno habla sobre los personajes y el otro explica la filosofía de Tolstói detrás de la novela. La mayoría de los lectores encuentran el segundo epílogo muy irritante y anticlimático. Creo que Tolstói quería responder preventivamente a sus críticos.
dando una respuesta detallada de cómo interpretaba la historia. Contexto filosófico. Bien, ahora es un buen momento para hablar sobre la inspiración filosófica de Tolstói para Guerra y Paz. En otras palabras, ¿cómo entendemos el mundo o cómo podemos entender la historia en primer lugar? Tolstói fue influenciado por el mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Para entender esto, veamos brevemente las dos principales escuelas filosóficas seculares de Europa, los racionalistas y los empiristas. Los racionalistas creían que entendemos el mundo a través de la razón. El mejor ejemplo es René Descartes, que se sentó en su sillón y razonó: pienso, luego existo. Así, los racionalistas confían en las ideas o pensamientos para saber lo que está pasando. Los empiristas, sin embargo, confían menos en las ideas racionales, pero más en los datos empíricos, es decir, nuestra experiencia en el mundo real, para entender el mundo. Los empiristas eran principalmente filósofos ingleses y escoceses, como Thomas Hobbes y David Hume. Así, los racionalistas dicen que solo la razón es suficiente para conocer el mundo. Pero los empiristas piensan que las experiencias nos permiten conocer el mundo. Así, en cómo viaja el conocimiento, el racionalismo es un enfoque de adentro hacia afuera, mientras que el empirismo es un enfoque de afuera hacia adentro. Entonces, el filósofo alemán Immanuel Kant intentó unir estas dos escuelas, los racionalistas y los empiristas, argumentando que nosotros, los humanos, al categorizar racionalmente el mundo, imponemos nuestra propia estructura al mundo. Por lo tanto, no somos observadores pasivos de la realidad, sino que activamente estamos haciendo que la realidad se ajuste a nuestra categorización. Así, según Kant, la mente humana usa activamente la experiencia como una especie de herramienta para sondear, categorizar y comprender el mundo. Kant también hizo una distinción entre dos reinos, los fenómenos o la realidad tal como nos aparece, y el númeno o la realidad tal como es. Arthur Schopenhauer adoptó la filosofía kantiana en su libro El mundo como voluntad y representación, que es relevante para nosotros aquí, ya que este libro influyó en Tolstói en su propia filosofía desarrollada en Guerra y Paz. Schopenhauer argumentó que el mundo que nos aparece, es decir, la realidad o la historia, no es el mundo que realmente existe independientemente de nosotros. Según Schopenhauer, la voluntad humana es como una lente a través de la cual vemos, interpretamos e incluso estudiamos el mundo, que es una mera representación del mundo real. Schopenhauer también dijo que la voluntad humana es la fuente de la miseria humana, lo que es similar a la filosofía budista de que los deseos nos hacen sufrir más. Entonces, para completar el círculo, Tolstói argumenta que los eventos históricos no son el resultado de la voluntad o capricho de un líder individual, sino de fuerzas sociales mayores o de la voluntad de toda la sociedad que lleva a un país a la guerra, no sus líderes. Hitler no habría podido movilizar a Alemania si las condiciones socioeconómicas no hubieran sido adecuadas. Napoleón, según Tolstói, era como una marioneta, un líder accidental empujado a liderar a los franceses. Si hubiera llegado en un periodo diferente de la historia, no habría podido movilizar siquiera a un pequeño pueblo, y mucho menos a toda la nación francesa. Tolstói suscribió la idea de Hegel de que somos el producto de nuestro tiempo. Para Tolstói, los líderes son como grandes hombres empujados al frente. Los eventos históricos ocurren debido a miles de eventos menores que llevan a ese gran acontecimiento, como las grandes guerras. Esta misma regla también se aplica a la decisión de un individuo de con quién casarse, qué carrera elegir o incluso qué comer. Hay miles de desencadenantes conscientes e inconscientes que llevan a uno a tomar una decisión. La necesidad, es decir, la supervivencia, nos obliga a actuar, pero a veces también actuamos porque queremos prosperar y dominar. Las guerras son a menudo como incendios forestales, a veces espontáneas y a veces provocadas. La historia es lo mismo. La sociedad está compuesta por millones de individuos, y cada individuo está compuesto por millones de células. La vida inconsciente del enjambre universal de la humanidad es la fuerza a menudo ciega detrás de los eventos históricos. Tolstói finalmente concluye que el libre albedrío no existe. Todos debemos obedecer las estrictas reglas de la colmena en la que vivimos. Aquí hay una cita. Hablando de la interacción del calor y la electricidad y de los átomos, no podemos decir por qué ocurre esto. Y decimos que es así porque es inconcebible de otra manera. Porque debe ser así y es una ley. Lo mismo se aplica a los eventos históricos.
¿Por qué ocurren la guerra y la revolución? No lo sabemos. Solo sabemos que para producir una u otra acción, las personas se combinan en una cierta formación de la cual todos participan, y decimos que es así porque es impensable de otra manera. Es decir, es una ley. Así, para Tolstói, el libre albedrío es más una ilusión. Él dice: las grandes fuerzas naturales están fuera de nosotros, y no somos conscientes de ellas. Llamamos a estas fuerzas gravitación, inercia, electricidad, fuerza animal, y así sucesivamente. Pero somos conscientes de la fuerza de la vida en el hombre, y llamamos a eso libertad. Análisis. Ahora voy a discutir algunos puntos interesantes en Guerra y Paz. Tolstói pinta a sus personajes como personas reales con emociones genuinas, defectos, inconsistencias. Y esto debe ser imitado por todos los novelistas. Todo ser humano tiene defectos y cualidades buenas. Simon Schama, el historiador británico, lo resume muy bien. Tolstói no escribía personajes, escribía personas. Esto es muy cierto. Llegas a conocer muy bien a sus personajes. La historia es mucho más aleatoria de lo que los historiadores tienden a hacer creer. Los historiadores suelen explicar la historia de una manera que parece que las cosas sucedieron por una razón, una explicación racional. Pero Tolstói piensa que la historia está llena de arrebatos emocionales, eventos espontáneos, al igual que una persona real vive su vida, llena de acciones espontáneas. La vida es una lucha. Guerra y paz no pueden existir la una sin la otra. En cada aspecto de la vida hay una batalla en marcha. Incluso enamorarse y casarse es como ir a la guerra. La vida familiar está llena de batallas, por lo que Tolstói yuxtapone la guerra con la vida familiar. La lealtad familiar es como el nacionalismo, ser leal a tu país y sociedad. La sociedad nos nutre pero también nos corrompe. Los seres humanos son iguales en todos los países. Solo necesitas quitar una capa para reconocer que todos somos iguales. Tolstói contrasta el calor social, la amistad, la familia y la camaradería entre los soldados con el frío de las familias infelices, los enemigos y la violencia. Así que la sociedad es la causa de nuestras experiencias más felices en la vida y también de las más infelices. Tolstói señala que aquellos en la cima, los aristócratas, tienen una especie de honor y valentía falsos, mientras que los soldados comunes y los campesinos tienen verdadero coraje y hacen verdaderos sacrificios. Guerra y Paz es un gran espejo de la sociedad, de cómo las personas deciden sus prioridades y afrontan sus errores, y cómo enmiendan esos errores. El título ruso de Guerra y Paz también podría significar Guerra y el mundo. Mir en ruso significa tanto paz como mundo, así que el nombre Vladimir literalmente significa un niño que gobierna el mundo. Por lo tanto, la novela de Tolstói realmente trata sobre cómo funciona la sociedad. Por supuesto, hoy en día, Guerra y Paz se utiliza para torturar a los niños rusos en la escuela, ya que es una lectura obligatoria. Alégrate de no vivir en Rusia. Tolstói estaba interesado en Europa y caracterizó a cada nación de esta manera, lo que me pareció bastante divertido. Aquí vamos. Solo los alemanes tienen confianza en sí mismos sobre la base de una noción abstracta, la ciencia, es decir, el supuesto conocimiento de la verdad absoluta. Un francés está seguro de sí mismo porque se considera, tanto en mente como en cuerpo, irresistiblemente atractivo para hombres y mujeres. Un inglés está seguro de sí mismo por ser ciudadano del estado mejor organizado del mundo, y por eso, como inglés, siempre sabe lo que debe hacer, y sabe que todo lo que hace como inglés es indudablemente correcto. Un italiano está seguro de sí mismo porque es excitable y fácilmente se olvida de sí mismo y de otras personas. Un ruso está seguro de sí mismo simplemente porque no sabe nada y no quiere saber nada, ya que no cree que se pueda saber nada. La autoconfianza del alemán es la peor de todas, más fuerte y más repulsiva que cualquier otra, porque imagina que conoce la verdad, la ciencia, que él mismo ha inventado, pero que para él es la verdad absoluta. Para concluir, Guerra y Paz no es solo una novela sobre batallas históricas, sino una exploración profunda de la condición humana, de la vida, el amor, el dolor y las complejidades sociales. A través de sus personajes realistas y su enfoque filosófico, Tolstói nos invita a reflexionar sobre el papel que todos jugamos en la historia, desafiando la idea de los grandes hombres y destacando la importancia de las acciones de la gente común. Al final,
La genialidad de esta obra radica en su capacidad de capturar la esencia de la vida misma, caótica, impredecible y llena de contradicciones. Espero que hayas disfrutado este análisis de una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Y por supuesto, déjame saber en los comentarios cuál es tu parte favorita de Guerra y Paz. Gracias por ver y hasta el próximo video.